demasiado en temas que ya se dijeron. Lo primero que me parece importante es insistir en esto, ¿no? O sea, en Argentina el voto a nivel nacional es exclusivo para los nacionales, ¿sí? Esto quiere decir que en estas elecciones que se votan muchos cargos nacionales importantísimos, porque se están jugando cargos ejecutivos como presidente y vice, ¿sí?, del país, las personas migrantes no votan esos cargos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es eso, ¿sí? Porque este es un tema que en general en la observación que hacemos en las mesas de migrantes cuando hemos fiscalizado es que salen del cuarto oscuro diciendo no están mis candidatos, ¿no? Y no van a estar porque la elección, cuando digamos se están jugando cargos nacionales tan importantes, la elección está toda tenida por los cargos nacionales. Entonces muy pocas personas hablan de los cargos a nivel local, ¿sí? El otro tema también es importante y ahí voy, que tiene que ver con el corte de boleta. Las personas migrantes en Argentina ya están trabajando con una boleta precortada. Como no votan, digamos, cargos nacionales, ustedes tienen una boleta más chiquita, ¿sí? Porque están votando solo los cargos, ¿sí?, a nivel local. El otro punto también es que, dependiendo dónde viven, ¿sí?, dónde tienen su residencia, su domicilio establecido, ¿sí?, es donde van a estar inscritas en esos padrones, ¿sí? Si ustedes están inscritos y se registraron y tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, por más que trabajen en la ciudad de Buenos Aires, van a votar en la provincia de Buenos Aires. Es decir, cuando se asignan mesas, ¿sí?, cuando se asignan mesas, se asignan en relación al domicilio que ustedes, ¿sí?, le informan al Estado argentino. ¿Se entiende esto? Si ustedes no hacen el cambio de domicilio, van a figurar, ¿sí?, donde tuvieron su último domicilio registrado. El otro tema que observamos es que se dejan estar, primero, hay un nivel de desinformación brutal. La mayoría de las personas migrantes no sabe que tiene ese derecho. No lo saben, ¿sí? No es que no saben qué votar ni cómo se vota, que sería como el segundo paso, ¿sí? La buena noticia es que ustedes estarían en el segundo paso, que es entender qué se vota, cómo se vota, ¿sí?, cuántos votan y por qué votan, ¿no?, en los distintos distritos. Pero el primer gran desafío, ¿sí?, por eso creemos que instancias como estas de capacitación son fundamentales, es, digamos, informar a los compañeros, a las compañeras migrantes que tienen ese derecho. Y dependiendo de dónde viven, ese derecho funciona de una determinada manera o de otra. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires alcanza con tener DNI. Y ustedes saben como personas migrantes que pueden tener DNI asociado a una residencia temporaria o DNI asociado a una residencia permanente, ¿sí? Pero una vez que ya adquieren el DNI y tienen más de 2 años de residencia, digamos, en esa condición, ya entran al padrón automáticamente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es chequear si están o no inscriptos, inscriptas, ¿sí? Tienen que entrar, ¿sí?, a la página, poner voto, migrante, digamos, provincia de Buenos Aires, y las mismas páginas los van a ir llevando para que chequeen, ¿sí? Y en un momento dado también se les va a asignar una mesa. Esto no lo deberían hacer el mismo día de la votación, ¿sí?, que esto es uno de los temas que observamos mucho en la comunidad migrante, que es esas páginas se saturan, ¿sí?, cuando las páginas de internet se saturan. Entonces, si ustedes consultan muy sobre la hora, muy sobre la fecha, es probable que no logren saber dónde es que tienen asignada la mesa. ¿Se entiende esto? Por otro lado, hay otras cuestiones que podrían también chequear, ¿sí? Yo no sé, ahí se abrieron nuevamente los padrones para que los revisen. Tal vez Jeffrey puede contar un poco eso, porque me parece que es importante conocer algunas fechas y algunas cosas que sí se pueden reclamar, ¿sí?, cómo aparecen, si figuran bien en el padrón y todo esto, existen fechas para hacerlo también. Entonces, el primer gran desafío es que ustedes entiendan que tienen el derecho. El segundo desafío es que entiendan cómo se ejerce ese derecho. Entonces, ese derecho está asociado a su lugar de residencia, pero no el lugar efectivo, concreto, sino el lugar que ustedes declaran. ¿Se entiende esto? Entonces, chequeen los padrones. Esto es fundamental. Yo ahora, antes, cuando termine, le voy a dar un poco la palabra a Jeffrey para que nos cuente acerca de estas fechas. Entonces, si están acá sentados, muchas personas migrantes que trabajan en Cava viven en provincia. Entonces, van a tener que chequear el padrón de
provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eso es un botón, es un link, es bastante sencillo. ¿Qué tienen que saber de provincia de Buenos Aires? ¿Sí? Tienen que saber que son más del 7% del padrón habilitado, tienen una fuerza electoral enorme, ¿sí? 7% es un montón sobre el padrón de provincia, mucho, y tanto, ¿sí?, que pueden dar vuelta una elección. Lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es, digamos, en ciencia política, y acá el doctor Holguín no me va a permitir mentir, ¿sí?, no solo importa el peso que tienen los partidos mayoritarios, sino que también importan mucho los partidos o las franjas minoritarias, porque son las que te pueden tirar una elección para un lado y para el otro, ¿sí? Vos como, digamos, como fuerza electoral podés tener el 45% o el 40%, ¿sí? Y por ahí hay una fuerza chiquitita, como la migrante, que tiene solo un 7%, pero en contextos de difícil agregación de mayorías, la población migrante podría dar vuelta a una elección. ¿Se entiende esto? Porque es el punto en donde se puede inclinar para un lado y para el otro la balanza, ¿sí? Entonces la población migrante tiene un rol, y un rol bien interesante. ¿Por qué? Porque es una minoría estratégica, ¿sí? Sobre todo en contextos bipartidistas como el contexto argentino. ¿Se entiende? En donde cada vez es más común tener contextos de balotaje. ¿Qué es el balotaje? Es que nadie alcanza la mayoría requerida, digamos, para hacerse de la elección y quedar, digamos, elegido en una primera vuelta, tienen que ir a segunda vuelta, y ahí las minorías tienen mucha relevancia electoral, ¿sí? Entonces, en provincia de Buenos Aires representan el 7%. Ese 7% representa 930.000 personas hoy en el padrón de migrantes. Es muchísimo. 930.000, casi 1 millón de migrantes en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que anotar. Lo segundo que tienen que anotar en provincia de Buenos Aires es que estas personas migrantes se pueden clasificar por origen nacional. Y ahí lo que tienen que saber es que la fuerza electoral más importante de la provincia es la fuerza paraguaya, ¿sí? Los paraguayos tienen el 44% del padrón migrante, ¿sí? Y les leo solamente para que lo sepan: el 19% es población boliviana y el otro 8% es peruana. Esto quiere decir, ¿sí?, que en la provincia de Buenos Aires más del 75% del electorado migrante es o paraguayo, o boliviano, o peruano, ¿sí? Esto es muy importante también, ¿sí?, porque es donde hay que dirigir las fuerzas y las energías políticas. ¿Y por qué digo es donde hay que dirigir las energías políticas? Porque también es cierto que los niveles de participación son muy bajos todavía entre la población migrante. Para que ustedes tengan una idea, es verdad que nosotros tenemos una cultura política electoral muy fuerte en Argentina, que tiene que ver con nuestra conciencia de una dictadura que para muchos es bastante reciente. Nuestra democracia tiene solo 40 años, ¿sí? Hace poco, este es el año de los 40 años de la democracia en Argentina. Entonces nosotros tenemos una memoria muy reciente de lo que fue vivir una dictadura, y en Argentina entonces tenemos, además de que el voto es obligatorio, tenemos más del 80% en general, o alrededor del 80% de participación electoral efectiva. Es decir, de las personas empadronadas vota el 80%, entre los nacionales. En provincia de Buenos Aires, donde desde 2009 se reconoce el empadronamiento automático, es decir, que tenemos padrones gorditos, interesantes, robustos, no vota más del 30% de los empadronados migrantes. Esto es un problema. Esto es un problema. Tener niveles de participación tan bajos quiere decir que vos tenés una fuerza electoral que no estás usando, que estás desperdiciando, en contextos donde vemos un uso político y electoral, ¿sí?, cada vez más obsceno, cada vez más evidente de la xenofobia como herramienta política. ¿Se entiende? Es decir, no es que es una población que está tranquila, ¿no? Digamos, las personas migrantes la pasan bastante mal, ¿sí?, y especialmente cuando se trata de discursos públicos y de discursos, digamos, en campañas electorales, que es lo que venimos observando en las últimas semanas también. Entonces, tienen una fuerza electoral que están desperdiciando
desperdiciando. Entonces, mi primer llamado es decirles, usen esa fuerza, porque si ustedes no van el día de la elección, da lo mismo estar empadronado. ¿Se entiende? Es decir, hay que usarla. ¿Qué pasa en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, esperen, antes de pasar a Ciudad de Buenos Aires, quiero decirles que ustedes votan entonces solo los cargos locales, pero cargos locales en provincia de Buenos Aires implica desde gobernador y vice, ¿sí? Provincial, desde el gobernador para abajo todos los cargos, ¿sí? Es una fuerza electoral bien interesante que afecta fuertemente al distrito, es decir, tienen una potencia interesante y estas elecciones, además de jugarse los cargos estrella a nivel local, que es el de gobernador y vice, se están jugando 23 cargos de senadores provinciales y 46 de diputados provinciales, ¿sí? Se está renovando entonces una parte para nada desdeñable, ¿sí? Bien interesantita, ¿sí? De lo que llamamos el Congreso Provincial, que define muchas cosas. Por ejemplo, cómo se accede a la salud, cómo se accede a la educación, que son temáticas, ¿sí? Que se definen a nivel distrital, es decir, a nivel provincial. Entonces, ojo cómo votan. Uno, votar, y después votar bien, ¿no? Y después lo otro tiene que ver con Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires nosotros estamos actualmente, hoy esto se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires, y en Ciudad de Buenos Aires hay otras novedades, ¿sí? La novedad es que a partir de 2021, ¿sí? De 2021, se aplicó por primera vez el nuevo Código Electoral. Ese Código Electoral no nos regalaron los derechos que están ahí. Esos derechos, como dijo Lourdes, los peleamos, los discutimos durante años que fuimos a la legislatura porteña a pelear por el empadronamiento automático. Y fíjense la importancia que tuvo esa acción, toda esa organización, ¿sí? Los proyectos de voluntariado universitario, ir todo el tiempo a la legislatura, pelearlo con los legisladores, hablar con los legisladores porteños, ¿sí? Para el cambio que logramos en 2021 pasamos de ser, digamos, las personas migrantes pasaron de ser menos del 1% del padrón porteño a ser hoy, en 2023, el 16%. Miren la fuerza electoral que conquistaron. Es enorme, son 485.000 personas inscritas hoy en ese padrón. Es un padrón enorme, ¿sí? Debe haber pocos antecedentes a nivel mundial de un peso tan importante dentro de lo que se llama la capital federal, que ya no le decimos más capital federal, pero es la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero funciona como capital federal. 16% tienen del padrón, ¿sí? Víctor, se escucha todo. Sí, Ana, en el caso del empadronamiento automático que estamos... Están al padrón una vez que adquieren la residencia permanente sin ningún otro criterio más, ¿sí? Las personas mayores de 16 años, digamos, migrantes, entran automáticamente al padrón y son inscritas por el Estado. Ya no tienen que hacer un trámite. Por eso es que el padrón saltó de menos de 21.000 personas, ¿sí? A 2023 a 485.000. ¿Se entiende? No fue magia, fue una conquista, fue una discusión fuerte que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, que la ganamos en 2018 y que por primera vez se aplicó en 2021. Son todas muy buenas noticias, ¿sí? Excepto que los niveles de participación son bajísimos, todavía más bajos que los de la provincia de Buenos Aires. En 2021 participó menos del 20% de la población migrante empadronada. Es poquísimo. Es como que yo te diga, ¿te conquistaste un derecho? Bueno, menos de una, o sea, solo una de cada 5 personas usó ese derecho. Están usando poco su derecho. Entonces, ahí hay una discusión que es, bueno, falta información, de acuerdo. Para eso son estos ámbitos, ¿sí? Y después lo otro es que entiendan que también tienen una función central en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tienen ese 16%, porque estamos constantemente, casi siempre, en condiciones de pasar a segundas vueltas y balotaje, pero también es importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque están eligiendo desde jefe de gobierno y vicejefe de gobierno para abajo todos los cargos, todos. Todas las cuestiones habitacionales, todas las cuestiones de educación, ¿sí? De salud, dentro de la Ciudad de Buenos Aires se definen a nivel local.
Es decir, los derechos que más nos importan, los derechos más importantes, más centrales para, digamos, garantizar lo que llamamos la perspectiva de derechos, es decir, el acceso efectivo a derechos, se juegan acá, en la legislatura porteña. Y ustedes tienen la posibilidad, ¿sí? Ahora se va a renovar la mitad de la legislatura porteña. Yo no sé si me van siguiendo, porque a los nacionales les cuesta seguir esta discusión. ¿Qué es un cargo local? Un cargo local son todos los cargos que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un ejecutivo, ¿sí? El poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires es el jefe y vicejefe de gobierno, ¿sí? Pero después tiene un poder legislativo, que es el que saca las leyes que tienen que ver directamente, ¿sí? Con la gestión de los recursos de la ciudad. Y cuando hablo de los recursos de la ciudad estoy hablando de muchos derechos, de derechos claves, ¿sí? Entonces, lo que tienen que saber es que se va a renovar la mitad de la legislatura porteña en estas elecciones. Y además van a tener que votar otro cargo más, que es de los más ignotos, los más desconocidos, que cuesta muchísimo entender qué es lo que hace, que son las famosas jefaturas de comuna, ¿sí? En las comunas, que se van a votar, ya les digo los números de cargos para que lo sepan. Se vota en la Ciudad de Buenos Aires jefe y vicejefe de gobierno, 3 legisladores porteños, perdón, 3 no, 30, y 105 miembros de comuna. Cada comuna elige su jefe comunal, ¿sí? Elige su jefe comunal. Esto quiere decir que si ustedes viven en la comuna 1, van a tener una lista de jefes comuneros distinta de quien vote en la comuna 13. ¿Se entiende? Esto también es importante entenderlo. Entonces, cuando ustedes vayan a votar, y acá vienen otras novedades, estas novedades son importantes para los nacionales también, ¿eh? Yo como porteña me desayuné haciendo esta capacitación. En estas elecciones, los cargos locales, es decir, los cargos que ustedes pueden votar en la Ciudad de Buenos Aires, se van a hacer a través de lo que se conoce como la boleta única electrónica, ¿sí? Ustedes no se van a encontrar con un cuarto oscuro, sino que van a encontrar una suerte de escritorito así, ¿sí? Las autoridades de mesa van a estar de este lado, ustedes van a venir de este otro lado y es como una suerte de computadora, ¿sí? Que tiene un agujerito en donde ustedes van a meter esta boleta, es decir, ustedes van a llegar con su DNI, perdón que soy, digamos, estoy explicando el ABC porque... Ok, ustedes van a llegar con su DNI, ¿sí? Ustedes van a chequear primero en qué mesa tienen que votar. Van a llegar a esa mesa, ¿sí? Y van a entregar su DNI. Se van a fijar si están efectivamente empadronados las autoridades de mesa, ¿sí? Y les van a dar esto. ¿Sí? Les van a retener un rato el DNI hasta que emitan su voto y les van a dar esto. ¿Sí? Va a ser así la boleta que les van a dar. ¿Sí? Si ustedes van a ir del otro lado, pueden pedir asistencia, gente. O sea, la autoridad de mesa, lo que corresponde, si ustedes no tienen ninguna discapacidad visual ni de ningún otro tipo, lo que corresponde es que la autoridad de mesa se quede del otro lado y te oriente. ¿Sí? Esto le va a pasar a los nacionales también, ¿eh? No se crean que, digo, estamos todos aprendiendo a usar la boleta única electrónica. Y ustedes van a ir de este lado. Y de este lado van a encontrar una computadora con una pantalla, ¿sí? Y lo que tienen que hacer para que se habilite la pantalla de votación es meter esto, es bastante sencillo, tiene una flechita, la ponen para abajo, ¿sí? Van a encontrar un agujerito, lo meten ahí, ¿sí? Y esta máquina básicamente es una impresora de votos. No es, digamos, la información de cada voto va a estar en el chip que tiene cada una de estas boletas. Bueno, porque la discusión era qué pasa si alguien, interviene en las impresoras, la computadora, y entonces puede cambiar el voto. Y lo interesante es que, en principio, según lo que explica la empresa que está administrando estas máquinas, es que no podría hacerse esto porque la máquina es solo una impresora de voto. No tiene una memoria que, digamos, guarda este dato, sino que el dato que ustedes emitan va a quedar impreso de este lado, ¿sí? Se va a imprimir de este lado, o sea que ustedes tienen que chequear antes de doblarlo. Ven que tiene como una línea acá, ¿sí? Esto lo tienen que doblar ahí. Ahora les voy a mostrar bien cómo funciona, pero lo que me interesa es qué pantalla van a encontrar. Ustedes van a meter esto, se va a habilitar una pantalla y van a tener dos opciones: votar por agrupación política o votar por cargo. La verdad es que los dos caminos llevan a Roma, es decir, no importa. Ustedes pinchan cualquiera de esas dos opciones y lo que se les va a abrir en las PASO, ¿sí?
ustedes votan por agrupación, van a aparecer todos los partidos políticos que se están presentando a estas elecciones. ¿Qué pasa? Y esto es importante que lo sepan. No todos los partidos políticos tienen candidatos para todos los cargos. Y por otro lado, recuerden que en Argentina existen las PASO. Entonces, esto es como una especie de taller de ciudadanía básica electoral, que a mí me hubiese encantado hacerlo cuando empezamos con las PASO y todo esto, que es entender que las PASO son primarias abiertas, simultáneas, ¿sí? Ustedes tienen lo que se llama primarias abiertas, que es, ustedes están eligiendo, ¿sí?, quiénes les parecen candidateables para las elecciones efectivas, las generales, que van a ser en octubre, ¿sí? O sea, el 13 de agosto son las primarias abiertas, ¿sí? Ahí elegís los candidatos, teorizás candidatos dentro de los partidos, esos candidatos que obtengan más votos son los que van a ir a la elección definitiva o a la general, que es la elección de octubre, ¿sí? Entonces, cuando ustedes abran la pantalla ahora, lo que van a encontrar es como una suerte de bastante confusión. ¿Por qué? Porque dependiendo del partido que ustedes elijan, ¿sí?, cada partido tiene a su vez distintos candidatos para los mismos cargos. ¿Se entiende esto? Es decir, no todos los partidos hacen su primaria cerrada y por lo tanto presentan un solo candidato. Por ejemplo, el PRO es un clásico del PRO para ganar votos y fuerza electoral presentar muchos candidatos. ¿Por qué? Porque entonces las personas participan activamente de la primaria abierta y eso les suma votos y por lo tanto fuerza electoral para las generales. ¿Sí? Es como si arrastraran votos, ¿no? Entonces, si ustedes abren el PRO, van a encontrar que ellos tienen distintas listas y distintos candidatos dentro del PRO. Lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es lo siguiente. Cuando ustedes entran por agrupación política, que básicamente debería decir por partido político, porque la nominación es confusa, ya se lo dijimos, no sé si eso lo van a modificar, ustedes van a empezar entonces a encontrar esto. Pero igualmente, por eso les decía, no importa por dónde entren, la realidad es que ustedes se van a encontrar con la opción de elegir 3 cargos distintos. Candidato para jefe y vicejefe de gobierno, ¿sí?, candidatos para legisladores porteños, y los candidatos para jefes comuneros, ¿sí? Son 3, la boleta está partida en 3. Y ustedes tienen que elegir, ¿sí?, para que se imprima la boleta, tienen que elegir uno de cada. Básicamente eso es lo que tienen que saber. Cuando ustedes abren por partido político, ahí recién van a ver fotos, ¿sí? Y las fotos son fundamentales en política, porque la política es imagen, gente. Y esto también es importante saberlo, ¿no? Van a tener que ir abriendo estas pantallitas y lo que ustedes tienen que saber es que tienen que elegir una boleta por cada cargo. ¿Se entiende esto? Son 3 boletas que tienen que elegir. Tienen que elegir una boleta por jefe y vicejefe, una boleta por legisladores porteños, una boleta, ¿sí?, por jefes de comunas, ¿sí? También pueden hacer, si ustedes entran por agrupación política, la máquina sola te va a dar la opción de lo que se llama lista única, que es, si entras por agrupación y elegís, no sé, el Frente de Todos, o el FIT, o, digamos, o el PRO, ¿sí?, ustedes van a encontrar una lista y eligen una lista. Si entran por agrupación, les elige rápidamente esa lista. Pero también es cierto que ustedes pueden jugar a cortar boleta, ¿sí?, porque por ahí ustedes saben que su candidato no es candidateable para jefe o vicejefe de gobierno, pero te interesaría que llegue a la legislatura porteña con algunos legisladores. ¿Sí? Entonces es interesante el corte de boleta, porque una boleta va a poder ejecutivo, otra boleta va a poder legislativo y otra boleta va a las comunas. ¿Se entiende esto? Entonces entender que estás votando para distintos cargos también hace que vos seas un elector más estratégico, eventualmente, ¿no? Entonces, ustedes meten esto, eligen, y una vez que ya eligieron, también existe la opción de votar en blanco. Por ejemplo, si no sé, les resultan realmente desconocidos y no les quieren tirar el voto porque no saben ni lo que es una comuna, también pueden elegir votar en blanco, ¿sí?, es una opción, y entonces la boleta se va a imprimir y acá, antes de, una vez que la boleta sale, ya se cierra el voto de ustedes, ¿sí? Quiero mostrarles cómo funciona esto, perdón, acá. Entonces, ustedes van a ir y van a entregar su DNI, ¿sí? Cuando entreguen su DNI, la persona que les recibe el DNI, esto tiene un troquel, les va a dar esto, que tiene un dibujito, ¿sí? Ustedes van, meten esto así como dijimos en la máquina,
eligen lo que tienen que elegir y esto va a salir impreso. Antes de doblarlo y de meterlo en el, chequeen que lo que ustedes eligieron esté impreso acá. ¿Sí? Eso es un control ciudadano que hay que hacer del voto. Una vez que lo chequearon, ¿sí? Lo pueden doblar así, ven que hay una línea, está el blanco y el rojo, lo correcto sería doblarlo así, y así es como no les van a dar sobre, así es como lo tienen que meter. Pero antes de meterlo, y esto es importante, ¿sí? Para no confundirse, por ejemplo, de buzón, porque va a haber muchas máquinas, la gente va a estar imprimiendo sus boletas, entonces ¿para qué hicieron esto? Es un chequeo, primero para que la gente no meta boletas que no fueron otorgadas en la mesa, o sea, es un chequeo para la autoridad de mesa y es un chequeo también para ustedes. ¿Por qué? Porque tienen que coincidir, ¿sí? Ahora les voy a pasar el troquel. Lo que va a hacer la autoridad de mesa es pedirles el troquel que quedó y tiene que haber coincidencia, ¿sí? Y recién ahí entonces meten este voto ahí. Sepan, yo sé que hay muchas familias mixtas, o sea, donde hay nacionales y extranjeros, o ustedes tienen hijos que por ahí votan por primera vez, o hijos jóvenes y todo esto, que para los nacionales va a haber 2 instancias de votación. ¿Por qué? Porque los cargos locales se van a votar con esta boleta, con la impresora, pero los cargos nacionales, es decir, presidente, vice, diputados, ¿sí? En nuestro caso creo que esta vez no hay senadores en la ciudad, no estamos votando senador, se va a hacer, ¿sí? Por cuarto oscuro, ¿sí? Y muchos de nosotros nos desayunamos ahora que vamos a tener que hacer 2 instancias de votación distintas el mismo día, ¿sí? O sea, va a ser alto bardo, podríamos decir. Entonces, la buena y la mala noticia es que ustedes solo votan los cargos nacionales, los cargos locales, y esto quiere decir que solo van a ejercer el voto con boleta única electrónica, ¿sí? Yo no sé, les conté un montón de cosas, pero la pregunta es si se entiende, si fueron siguiendo la explicación. Hay 2 tipos de máquinas. La Defensoría había propuesto, y no sé si es que no consiguió las maquinitas, pero hay 2 máquinas, unas que son más viejas, que para mí son más intuitivas, están como más claras, en donde la pantalla está acá y la boleta se mete como al costadito de la pantalla, y las más modernas tienen una abertura arriba, que se ve un poco... Es como una máquina para cargar la sube. Exacto, o sea, es muy sencillo, la verdad es que... Y después lo otro también que me parece importante es que al ser electrónico existen facilidades para las personas, por ejemplo, no videntes. Hay todo un sistema que se pone como una especie de dispositivo, como una suerte de plantilla que le permite a la persona ir votando con números, y está bastante bien. Para las personas que tienen dificultades o tienen baja audición también se les puede pedir que sea, digamos, que lo vaya guiando. Después, personas que no sepan leer o escribir también pueden solicitar asistencia, y se pueden solicitar asistencia. Es decir, también pueden decir, necesito asistencia, en ese caso la autoridad de mesa va a pasar del lado que vos estás y te va a asistir en tu voto, ¿sí? Esto también existe como posibilidad, ¿no?